Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos aquí en la otra cara de la educación, ahora con un tema de vital importancia para todos los ciudadanos. ¿Cuál es este? ¿Qué opciones tenemos y qué hacer en presencia de el fallecimiento de un familiar en el cual exista un juicio sucesorio, ya sea testamentario o intestamentario? Probablemente algunos me van a comentar, oye, es que en muchas ocasiones no vale la pena. El día de hoy vamos a entrar a detalle para poder conocer que todos deberíamos de estar teniendo y previendo un juicio sucesorio y cuáles son las consecuencias de no llevarlo a cabo ante ahora ya la presencia desde hace un año y medio también de un testamento digital, porque acuérdense que ahora yo en varios medios he mencionado que ya existe el yo de carne y hueso que vemos aquí y el yo digital, que es aquel el cual actúa con la mano que mece la cuna, en la cual no sabemos quién la mece, pero que a veces es el contador, o es el abogado en tribunales, que a través de la firma electrónica, o es el contador que a través de la firma electrónica y que nunca sabe el yo digital que está haciendo el yo del SAT. Entonces, ese testamento que es nuevo en la Ciudad de México es importante, pero vamos a irnos todavía más para atrás, porque hay un desconocimiento generalizado y los notarios no han podido realmente llegar a la sociedad. Hay varios notarios que tienen sus cápsulas, pero una cosa es informar en cápsulas qué es un testamento y otra cosa es saber si mi familia tiene las condiciones necesarias para poder saber qué hacer en caso de un fallecimiento con las propiedades, posesiones. Todos tenemos propiedades, todos tenemos posesiones de forma regular o irregular, todos somos dueños de nuestra ropa, de nuestra pluma, de nuestro automóvil, de algunas joyas, de nuestra cartera, de ciertas situaciones en las cuales debemos de saber que todos somos dueños de algo. El Código Civil nos establece que ¿qué es el patrimonio? El patrimonio es la suma de bienes y derechos descontando las deudas. Eso es el patrimonio. Y por lo tanto, todos tenemos un patrimonio. Y para lo cual me da gusto en esta ocasión tener a dos personas que nos van a poder colaborar con sus conocimientos y con sus experiencias. Porque esto es de nos pasa a todos. Todos hemos tenido el fallecimiento de un familiar, todos vamos a ir para allá, todos sabemos que mi mamá, mi papá, mi hermano, mi tío, mi primo es dueño de un terreno, una casa que es irregular, pero entonces hay que empezar a ver desde el principio, hay que irnos más atrás del testamento, porque cuando llegamos con el notario nos dicen, aquí tiene una lista y por favor llene ahí los bienes y cuál es su deseo. Llene la carta a los Reyes Magos. Y por eso necesitamos que alguien del análisis del temperamento pues, nos pueda ayudar. Estimado Víctor, bienvenido a esta nueva etapa de la otra cara de la educación. Gracias por acompañarnos en esta gran aventura de, más allá de eso, el testamento. ¿Realmente estamos conscientes de lo que representa el final? Porque ahorita en el mes de octubre siempre casi nos reímos de la muerte y vamos a los panteones, pero resulta ser que los tribunales están llenos de asuntos en los cuales nunca pensábamos que nos íbamos a morir. Pensamos que nunca nos vamos a morir y terminamos muriéndonos. Estimado Víctor, bienvenido a la otra cara de la educación en esta etapa. Muchas gracias, José Antonio. Un gusto estar aquí. Pues tocas un tema primordial, muy importante, que nos lleva a directamente hablar de la muerte, ¿no? Y cómo las personas nos enfrentamos a este hecho, a esta realidad. Entonces, pues creo que muy interesante el poder eh, hablar y explorar las diferentes visiones que podemos tener de la muerte. Entonces, un gusto estar aquí y gracias por la invitación. No, gracias a ti. Y de igual manera, saber que la muerte es multidisciplinaria, es decir, nos llega desde el albañil, desde mi barrendero, hasta el presidente de la República, el que está como investigador,
¿no? De cualquier institución pública, y por lo tanto necesitamos realmente el aprendizaje y un diferente punto de vista, que para eso nos acompaña Ruth Hernández con su experiencia que ha tenido, pero a nivel precisamente de ver cómo nos comportamos ante hechos de este tipo y que a veces desconocemos la manera de actuar, inclusive como abogados. Bienvenida, Ruth. Ay, muchas gracias por invitarme. Pues yo creo que más que aportar conocimiento les voy a aportar dudas, porque estoy segura que mucha gente desconoce todo lo que implica el hacer un testamento o el no hacerlo. Entonces, ahí si me atoro en algo de lo que ustedes van diciendo, ahí les haría alguna pregunta. Pero gracias por invitarme. No, al contrario. Es importante siempre ser multidisciplinarios y saber que el día de hoy es nuestra obligación poder lograr, en algunas otras conversaciones yo había establecido precisamente que es hacer un gran compacto social. Y ese compacto social debe de ir de ese inconsciente colectivo evolucionando. Y mencionaba que en México, aquí en varios programas, si nos vieron, decíamos que en 1917 1% de la población manejaba y puso las reglas para el 100% y el 99% desconocíamos. Entonces generamos dos formas de pensar diferentes y cada vez más alejadas una de otra, que la única manera de integrarlas era a través del conocimiento y que eso ha costado mucho tiempo. Por eso cuando me hablan y oye, todavía tenemos el 40 y tantos por ciento de pobreza extrema, el 30 y tantos por ciento, oye, teníamos el 99 en 1917. Yo no estoy diciendo que ya acabamos. Yo estoy diciendo que es un proceso largo para una sociedad que estaba conformada de esta manera. Y mucho más en este tema. Por eso quiero empezar para irme todavía más atrás. ¿Por qué el derecho romano generó? Porque además somos muy copeones en México y tuvimos que copiar de esta figura del derecho romano, germánico, napoleónico, con el Código de Napoleón, y lo traemos a México y lo vamos adaptando y lo vamos modificando, pero entonces su raíz no la hicimos nosotros. La raíz viene de Roma, y que lógicamente tenemos que empezar a ver cuál era esa función. ¿Por qué el patrimonio y el matrimonio? ¿No? El patrimonio es la carga del padre, y el matrimonio era la carga de la madre de Roma. Y segundo punto, entonces, ¿y por qué el patrimonio era del padre? Porque él era el que tenía que disponer de esas situaciones y de esos bienes y deudas. Entonces era el encargado. Pero más allá de eso, y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? En la actualidad es que, ¿qué pasa cuando yo muero? Si la Constitución me dice que los bienes originarios son del Estado, ¿qué pasa cuando yo muero? Cuando yo muero paso a ser una cosa del derecho. Mi cadáver es una cosa del derecho. Es una cosa. Ya no soy yo. Ya es un objeto dentro denominado cadáver, en el cual tiene su proceso para que el Estado pueda permitirte, a través de lo que conocemos como las funerarias, si no existe ningún impedimento, permitirte lo que conocen la gente como velar el cadáver o llevarlo a su sepultura o incinerarlo. Bueno, eso es desde el aspecto de la cosa. El ser humano pasa a ser el cadáver, una cosa que puede tener, aquí viene otro detalle, que puede ser sujeto de que yo ya doné mis órganos previamente. Con toda la estructura que hay el día de hoy, podemos hacer que en mi disposición también testamentaria pueda yo poner que donar los órganos que estén sanos al momento de mi muerte. ¿Qué pasa? Eso es en el punto de vista de mi estuchito, como le decía Ricardo Picar. ¿De acuerdo? Pero en el aspecto legal, pues en estricto sentido, ya quedamos que el ser humano pasa a ser de un ser humano a una cosa, que es un cadáver. No me voy a meter en el ámbito de el alma, que ya la ciencia ha entrado al detalle de que tiene, ¿qué? 20 miligramos, 20, o sea, que tiene un peso específico el alma. ¿Ok? Ahí no me voy a meter. Me voy a meter a que en estricto sentido, en el momento en que ya no tengo signos vitales,
en ese momento se declara la muerte y en ese momento el Estado dice, oigan, con calma, los bienes de esa persona son una persona moral. ¿Cómo que una persona moral? Sí, o sea, dejó de ser una persona física, un ser humano, y los bienes de esta persona pasan a una masa hereditaria, que así se le denomina, para que a través de una representación legal denominada persona moral, pueda proceder a realizar el inventario de las cosas, nombramiento de apoderados y tratar de ver cuál fue la designación en vida de esa persona sobre sus bienes. Y que en caso de que no haya dejado una disposición testamentaria, el Estado tiene ya previamente desde Roma, dice en el grado de participación de cada uno de los integrantes de la familia. Y un detalle importante, dice, como es una persona moral, pues yo soy el Estado. Y yo, Estado, vengo a decir, aquí estoy yo y yo voy a observar que todo lo que dijo él esté conforme a derecho, su disposición testamentaria, y voy a supervisar y vigilar todo el proceso. Así como en materia económica, desde que nacemos hasta que morimos, va a estar el SAT, así el Ministerio Público, que es el representante social, va a estar en todos y cada uno de los juicios para vigilar que el juez haga su labor, que los herederos hagan su parte, que el albacea haga su parte y que si no se ponen de acuerdo, yo como albacea judicial puedo nombrarme para poder resolver la controversia. Hasta ahí me quedo en esta primera parte antes de decir cuáles son las opciones que tengo si me siento heredero. ¿Por qué? Porque no entendemos que los bienes que a veces veo yo, ya estoy ahí como heredero, ya me vi, ya vi el testamento y ya me vi. Y resulta de que está muy lejos de terminar hasta que no haya una adjudicación judicial o testamentaria, eres dueño. Eres el probable dueño. Y judicialmente se le llama a esa situación y a esa figura, ¿sí? Está sujeta, condicionada a. ¿Sí? Oye, entonces, ¿no soy el dueño de ese coche todavía? No. Pero ahí dice mi nombre. No dice tu nombre la factura. Está el nombre de la persona fallecida, del de cuyos, y ya quedamos que todos esos bienes pasan provisionalmente a una persona moral para su repartición. Oye, pero está mi nombre. Sí, pero no puedo violar tus derechos. ¿Cuáles son tus derechos? Explícamelo. Sí, a lo mejor el coche está en el corralón y debe 400,000 pesos de multas. Y el coche vale 100,000. Y entonces dices, oye, y mira, se siente muy bonito estar en el testamento, pero ¿qué crees? Yo tengo derecho a repudiar la herencia porque no le conviene, porque yo no puedo entrar con mi patrimonio a esa situación. Ay, y eso no lo había yo entendido. Ah, bueno, ese es un punto. El otro punto es, oye, esa casa que dijo que ya te la había dejado, sí, resulta ser que él ya la había vendido anteriormente. Porque el testamento lo hizo en el año 2000 y la casa la vendió en el año 2006. Y no cambió el testamento. Ah, eso ya no me está gustando. Eso es a lo que voy. ¿Cuáles opciones tenemos? ¿Qué es en donde nos vamos a llevar todo este bloque? Porque este ha sido el año de la jornada notarial. Tuvimos el mes del testamento. Y lo que he mencionado es, única y exclusivamente, si tengo el conocimiento integral, hago un testamento. Y si no, mejor no realizarlo. Entonces, ¿qué posibilidades tengo? Aceptar la herencia como tal, con sus cargas. Pago los impuestos que deban y que tengan que hacer para que yo lo registre. Segunda, repudiar la herencia. Y tercera, esperar el beneficio de inventarios. ¿Qué quiere decir el beneficio de inventarios?
como veo doy, en pocas palabras. O sea, déjame ver si me conviene, porque a lo mejor lo que digo es que lo doy a la beneficencia pública. Entonces, creo que para darles a ustedes, quiero que nos nutran, porque la gente lógicamente ya oyó hablar al abogado. Pero el abogado lo único que está diciendo es, oye, mucho cuidado porque no eres el dueño, ni lo serás, y mucho cuidado. Tu derecho que tienes se puede prescribir y ya no tendrás derecho a si no llegas hasta la adjudicación. ¿Y qué pasa si en ese lapso falleces? El que sigue, y el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Porque la ley te dice, oye, el derecho no es eterno. Por lo tanto, si tú no haces lo que te corresponde y falleces, como decía, lástima a Margarito y el que le sigue, de acuerdo a lo que dispuso el de Cuyus o a lo que la ley nos dice. Y si no, pues quedamos que hay alguien que está presente en todos lados, que aparte de ser Dios, ¿quién es? El Ministerio Público. Y él dice, venga, se acabó el juego, tomo todo porque nadie quiso nada. ¿De acuerdo? No sé cómo veas esto, estimado Víctor, es muy interesante porque no lo entendemos así. O sea, pensamos y tenemos una falsa visión de la realidad, de que ya ese derecho nos pertenece. Sí, pero desconoces cómo está ese derecho intrínseco que te dejaron, que a lo mejor no hay escrituras, que probablemente tenga una deuda, un acreedor hipotecario diverso al banco, haya sido motivo de traspasos, genere que en un momento dado llegues a ver el coche y ahí dice un Lincoln, que sí lo había puesto yo en un programa que fui, un Lincoln, y resulta que llegas y nada más están casi el puro chasis, ¿no? Ya todos, hasta las puertas se quitaron. Estimado Víctor, es algo complicado, porque también, y después vamos a ver que también puedes heredar en vida con otras figuras, pero estamos alejados totalmente de esto que acabo de decir, y desgraciadamente los notarios cuando llegamos, llena este formato y dígame qué es lo que quiere y se acabó como un menú. Y esto es, no sé tú cómo lo veas y cómo lo vean ustedes, pero los bienes que una persona hizo le costaron años y lo ve más allá, lo ve muy personal eso. Estimado Víctor. Gracias. Híjole, varios puntos. Dices, todos somos dueños de algo. Y efectivamente, primeramente, somos dueños de nuestra vida. Estamos en propiedad de nuestra vida. Y curiosamente, fíjate, todo esto que nos platicas me lleva a pensar, sí, soy dueño de mi vida, eh, pero es finita. Y nos presentas ante esa realidad avasalladora, ¿no? Que sí, efectivamente, en algún momento mi vida va a terminar y me voy a convertir en un cadáver, voy a dejar de existir, ya no voy a estar aquí. Pero bueno, ahorita en vida, en este momento en el que soy dueño de mi vida, me, me hiciste también reflexionar acerca de esta visión que tenía Heidegger de cómo debo vivir mi vida, ¿no? Generalmente hay dos caminos para vivir mi vida y una es cuidándola o descuidándola, ¿no? Como muy simplista el razonamiento, ¿no? Pero ¿a qué se refiere realmente el cómo debo vivir mi vida, ¿no? Hay infinidad, podemos hablar de infinidad de cosas acerca de cómo vivir mi vida desde todos los ámbitos, desde el médico, el biológico, el emocional, el espiritual, el religioso, etcétera. Pero a mí me gustaría como hablar de algo muy relacionado con lo que nos estás diciendo, que es cómo debo vivir mi vida o qué significa vivir mi vida cuidándola. ¿Sabes? Tiene que ver con una palabra, responsabilidad. Cuando tomo la responsabilidad. El vivir mi vida con responsabilidad, esto es, tomando total control de lo que sucede en ella, ¿no? Sin que pueda tampoco
dirigirla, porque nada es estático y nada es seguro y nada tengo control sobre nada o sobre muy poco, ¿no? Podemos tener control sobre muy poco, pero sí implica el tomar esta responsabilidad y a, tomar las consecuencias de todas las decisiones y el comportamiento que pueda hacer. Y entonces me lleva mucho, ¿no? Lo que nos comentas, a esta reflexión de cómo, y cómo parte de vivir mi vida es también pensar qué va a pasar conmigo después de mi muerte. Y nos presentas de lleno con esa realidad, ¿no? El testamento nos presenta de lleno con esa realidad, en el sentido de qué quiero que se haga con mis bienes, qué quiero que se haga con mis pertenencias, qué quiero que se haga con mi cuerpo, qué quiero que se haga con mis órganos. Y nos llevas, ¿no? De tajo a esta realidad en la que sí, soy dueño de una vida que es finita, pero sabes que si quiero agregarle cuidado a mi vida, debo agregarle responsabilidad. Tengo que hacerme responsable de lo que está sucediendo ahorita que estoy vivo, pero también de lo que suceda cuando estoy muerto. Y entonces implica enfrentarse a todo este cuestionamiento. ¿Qué quiero que suceda con mi cuerpo? ¿Qué quiero que suceda con mis bienes? ¿Y qué quiero eh, que suceda cuando yo ya no esté aquí? Y creo que eso es a lo que nos lleva en una parte esta sucesión testamentaria, esta realidad que implica un ejercicio económico, patrimonial de bienes y de cosas, pero que también implica una responsabilidad también, no solo de mi vida, de mis cosas, de mi patrimonio, sino también de mi cuerpo, ¿no? ¿Qué va a suceder con él cuando yo no esté? Cuando yo sea, cuando mi realidad sea yo como cadáver, ¿no? Quiero que me cremen, quiero que me sepulten, cómo son mis creencias, qué quiero que suceda después de eso, ¿no? Y, o incluso también otras cuestiones más profundas como esta cuestión ¿cómo le llaman? La del hospital para que no te hagan más de lo debido, ¿no? Sí, sí, sí. El poder afrontar también qué quiero que suceda si es La que eutanasia, ¿no? ajá, cuando no tenga yo ya conciencia. Y, y son, insisto, todos estos temas que nos llevan a cuestionarnos y a tomar responsabilidad de todo eso. Entonces creo que es donde se intersectan, ¿no? Tu visión y la mía, ¿no? En la responsabilidad, en que puedo tener yo una visión y cuestionarme acerca de eso y tomar decisiones acerca de eso también. Gracias, estimado Víctor. Y me hace recordar que en nuestras pláticas entre amigos, entre familiares, nunca hablamos de esta carga de la madre ni la carga del padre, primero. Y segundo, que hablaste de responsabilidad. Es el que aparezca ahí mi número y ya me vi, mi nombre, perdón, ya me vi ahí en el testamento. Involucra responsabilidad. Porque ese nombre esos derechos o esos bienes están condicionados a que cumplas con responsabilidades que carga ese derecho, que carga esa propiedad. ¿Como cuál? Bueno, ya vimos que no hay ningún problema. Por favor, paga tú los impuestos del cambio de propietario, ¿no? Ah, oye, pero es que son 200,000 pesos de una casa de 2,5 millones. Oye, representa una carga. Y hay que ver hasta dónde llega esa carga. Y que está condicionado el Estado, por eso entra el Ministerio Público y dice, aquí estoy, porque si tú no quieres cumplir, ¿qué crees? Hay un artículo de la ley que me dice de la Constitución que las propiedades originalmente son mías, del Estado. Y si tú no quieres, pues con permisito,
No sé tú qué después de toda esta introducción. Pues yo me gustaría aclarar, a ver si me quedan claros algunos puntos que comentaste, que patrimonio es la suma de los bienes Bienes menos y deudas, derechos. bienes y Bienes y derechos menos deudas. Sí, ¿Y qué pasa si las deudas son mayores a los bienes y derechos? esa es una buena pregunta. Primero, eso, ahí es donde viene mi derecho. O sea, yo digo, ya me vi. Y nada más hablamos todas las películas, ya me vi. Pero se nos olvida, en nuestro Código Civil no es igual que el Código Español. En el Código Civil mexicano, como esas cláusulas se usaron en demasía, se dice, aquí está prohibido el que tú decidas si quieres hacerte partícipe de esa repartición cuando las deudas sean mayores. Aquí en México solamente está el beneficio por inventarios. ¿Qué quiere decir eso? Si queda, heredas. Y si no, mira, que te vaya bien. Porque Ok. yo no voy contigo. O sea, no te voy a obligar a que asumas una carga que no es tuya. Los juzgados. Primera, buena condición. Segunda, normalmente, que lo hablé en otro programa, hay deudas que se acaban con la muerte, como las que son con las instituciones financieras, mientras reúnan los requisitos. Eso no estar al corriente, en hipotecario que no debas más de 3 mensualidades, en tarjeta de crédito que estés pagando tus mínimos. Esas deudas se mueren. Ok, Las de hipotecario con Infonavit, etcétera, ISSSTE, normalmente se mueren ok. ¿ok? Pero hay otras que tú por desesperado y porque no te cae bien el sistema, pues dices, yo lo contrato con mi tío lejano. Y ese tío lejano resulta que es un agiotista y que te graba tu propiedad con una hipoteca. Esa deuda no se acaba con la muerte, porque hay una garantía real. Y es patrimonio eso del tío lejano. Y es el derecho del tío lejano, no sé si me explico, que va a Más ser o menos. susceptible ¿a qué? A heredarse. ¿La deuda o el No, patrimonio? es que estamos hablando de este lado de que yo pedí dinero prestado con garantía al tío lejano Ujú, de mi casa. Pero ujú. no estamos viendo del otro lado del tío lejano que él es un derecho de cobro y que es un derecho susceptible de testamentar. Ahí O te sea, entendí. es que no estamos viendo el circo completo, el ciclo completo de la economía. Ujú. No sé si con eso quiero Sí, contar. sí, sí. De hecho, hasta también entre mis preguntas estaba qué pasa con las deudas de hipotecas, pero ya lo respondiste. Lo otro es, este, ¿qué pasa cuando, ya sabes, el abuelito falleció y los hermanos se repartieron el terreno y después muere alguno de los hermanos y el nieto quiere regularizar? Bueno, cuando muere el hermano, ¿puede heredar el cachito que entre todos acordaron pero el terreno estaba a nombre, o la casa a nombre del abuelo, pero nadie hizo nada, nada más se repartieron y ahí se pusieron a vivir y fallece uno de los hermanos y dice, y alguien dice, yo quiero poder vender o poder hipotecar esto que me quedó, lo puede heredar bueno, antes, ¿lo puede heredar? Esto es una pregunta de vital importancia y ahí también vamos después a pasarle la estafeta a Víctor, después de contestar estas preguntas, pero hay que entender una cosa. La gente habla, y qué bueno por eso lo que tú mencionaste, Víctor, de la responsabilidad, porque la gente dice, tengo en la Constitución el derecho de propiedad. Sí, discúlpenme, nada más que está condicionado. A ver, licenciado, ¿cómo que está condicionado? Yo compré mi casa. Sí, está condicionado. ¿Cómo que está condicionado a que cumplas con las responsabilidades que carga la casa? Ay, no le entiendo, licenciado. El agua, el predial y que me pagues mis impuestos. Y las cuotas de mejoras y aprovechamientos. Si hago yo lo que es te mejoro tu calle, pues vas a tener que pagar la cuota o aprovechamiento para haber remodelado tu calle. Oye, es que, pues, ¿qué no la propiedad era así? No, la propiedad trae cargas. Entonces, el derecho de propiedad está condicionado a las cargas. ¿Qué pasa si yo fallezco? Alguien tiene que abrir el sucesorio. En España, cualquier persona que abre el sucesorio, que se da cuenta, si está intestado
y no lo dividieron, él tiene el derecho de llevarse el 20%, del 10 al 20% de la masa hereditaria. Porque esto ¿a qué obliga? A que todo mundo le dé algo que México no entiende, solamente el 5% de la gente. Mantenimiento jurídico de propiedades. El mantenimiento jurídico es vital y esencial. En este caso en particular, ¿tuvo mantenimiento? No, nada más el abuelo lo compró. Ajá. Y luego todos se vivieron y todos se lo dividieron. Ujú. ¿Qué quiere decir? La propiedad se empieza a degradar. Porque entonces aparentemente hay varios, pero no tienen derechos reales. Porque no han cumplido con ¿qué? Con la carga que representa la propiedad. No han cumplido con sus obligaciones Ok. relacionadas. Y entonces, oye, yo lo quiero vender, pues no, tienes que ponerte de acuerdo con los 10, con los que estaban, para primero abrir el sucesorio, porque ¿qué quedamos? ¿Quién es el dueño? Después de que el dueño dejó de existir, el dueño es una persona moral. Oye, no hemos abierto el sucesorio, así que no hemos nombrado a nadie. Mucho cuidado, porque sí hay un dueño. Y ese dueño se llama, si tú no lo abres, yo aquí estoy en el Ministerio Público, ¿eh? ¿Qué estás esperando? Que prescriba su derecho de todos ustedes. Ah, prescribe. ¡Ah, claro! Ustedes por ser omisos en no haber hecho lo que debieron de haber hecho, otra vez la pirinola toma todo. El gobierno. Porque ¿de quién es la propiedad originaria? Del Del Estado. Estado. Y si tú no hiciste lo que debías de hacer, pues discúlpame. No estoy esperándote cuando tú quieras. Entonces, a ver, Es muy bueno, ¿al cuánto tiempo prescribe el 10 derecho? años. La gente, o sea, hay jurisprudencia, aquí la traigo y la vamos a usar. O sea, lo principal es que tanto que desconocemos que no sabemos por no cumplir con nuestras obligaciones, estimado Víctor, porque no sabemos cuánto costamos, porque toda libertad representa primero automantenerme. O sea, y entonces, porque la muerte es eso. ¿Cuánto cuesta morirse? ¿Cuánto cuesta cuánto cuesto yo? Todos tenemos patrimonio, sí, mucho, poquito, nada, pero ahora con el yo digital, el testamento digital, y con mis órganos que hablamos, claro que tengo muchos bienes que heredar. ¿Alguna? Oh, ¿sí me explico? Y está muy interesante, ¿no? No, pues hasta allí. Ya yo creo que al final aclarar que cuando prescribe, o ya como recordatorio, pero ahorita está aquí. Pero sí me entendiste, Víctor. Entonces vivimos, la pregunta sería, dentro del análisis de temperamento, porque yo lo veo en tribunales, como que no nos ha caído la responsabilidad como sociedad. Si no sabemos cuánto costamos, entonces exigimos lo que no podemos, ni siquiera nosotros, tener. Y entonces estamos bien alejados de saber cuál es la carga del padre, cuál es la carga que trae la propiedad, que tú puedas con tus cargas. Por eso muchas propiedades se quedan, no, pues no me alcanza para transmitirlo. Pero mucho cuidado, porque el Estado está esperando la oportunidad y vale la pena, porque Juan, eso es riqueza. Estás dejando de circular riqueza. La riqueza son vidas, esfuerzo, etcétera. O sea, creo que no lo hemos entendido correctamente, Víctor. No sé tú cómo lo veas también con esa visión integral y de haber viajado y todo eso. Y lo de la responsabilidad, principalmente. Todo esto, estimado Víctor. Sí, tiene mucho sentido lo que nos presentas. Es una enorme realidad, como lo es la muerte también. Pero fíjate, hoy por ejemplo, eh, tengo un automóvil, ¿no? Y para venir para acá no pude venir en él porque tuve que llevarlo a verificar. Es una carga del automóvil. No, entonces, pero fíjate, tengo este automóvil, pero tengo que verificarlo. Pero para verificarlo tengo que demostrar que no tengo deudas, que pagué la tenencia, ¿no? O sea, que hay una serie de responsabilidades que tienes que cumplir respecto a algo que posees, respecto a algo que es un bien, ¿no? Que te da un servicio y que tienes que cumplir con esas responsabilidades. Creo que de lo que nos hablas es como nos pone de lleno en la realidad de que no cumplir con mis responsabilidades es descuidar, es perder. Es
empobrecerme. Y, y entonces viene esta parte, ¿no? En la que, ¿cómo puedo, ¿no? Afrontar mejor estas responsabilidades, ¿no? Y tú lo haces desde tu trinchera, ¿no? Orientándonos muy bien con todos estos aspectos legales, ¿no? Y yo desde la mía, en el sentido, ¿no? En este sentido más profundo en el que la gente tenemos que aprender a cuidarnos constantemente, ¿no? ¿Cómo? Responsabilizándonos de nuestras decisiones, de nuestro contexto, de nuestra personalidad, ¿no? De nuestra manera de nuestras creencias, de nuestros valores. Todo eso tengo yo que responsabilizarme de ello, ¿sí? Y también de otro punto muy interesante que es responsabilizarme que soy parte de un grupo. Yo llego aquí y empiezo a interactuar con ustedes como parte de un grupo, con una responsabilidad, ¿no? Que me lleva a no interrumpir, a escucharlos, a tener este respeto. ¿Por qué? Es responsabilizarme de ser parte de un grupo, responsabilizarme de tener una personalidad que puede o no puede, que puede impactar positiva o negativamente en el contexto y en la manera que mi comportamiento va a tener un impacto. Y así podemos ir profundizando y profundizando hasta llegar a esto que yo mencionaba, responsabilizarme de mi vida y de la finitud de mi vida, ¿no? Que es donde nos pones de lleno contra la realidad, ¿no? Y nos dices, tienes que responsabilizarte también de eso. Sí. Si quieres tener, si quieres cuidar también de tu vida y si quieres cuidar también el sistema que perteneces. En este caso, si tengo hijos, si tengo personas a las que les voy a heredar, pues necesitas tomarlos en cuenta también y entonces responsabilizarte de todo lo que implica. ¿No? Y entonces llevar el coche al pagar la tenencia, pagar las multas en caso de que hubiera, ¿no? Pagar la verificación. Y entonces, en el momento en el que yo ya no esté, pues puedes tú usar este coche, puedes tú tener la propiedad de este automóvil, ¿no? Pero, pero que está al corriente, que cumplí yo con mi responsabilidad y que entonces sí te lo puedo eh, delegar. Pero aún así, al cabo de un tiempo, que ya se lo dejaste a alguien al corriente, va a tener que cumplir con las responsabilidades. O Sí, sea, exactamente, porque es la estafeta del bien y así es. también de las responsabilidades, que es lo que muchas veces las personas no quieren. Sí, Pero también las personas no quieren hacerse no responsables de muchos aspectos de su vida. Y es en lo que yo creo que en lo que la ley nos ayuda, ¿no? Y por otro lado, mi trabajo también nos ayuda a ir haciendo esta conciencia de cada vez responsabilizarnos más de sí, todos los aspectos de sí, nuestra vida. claro. Y mencionaste algo bien importante, que me encantó la palabra que usaste, porque es el empobrecimiento. Sí, 7 de cada 10 propiedades que lo hemos dicho son irregulares en México, mientras que en Estados Unidos solamente alrededor del 0.7 de cada 10, menos del 10%, son irregulares en Estados Unidos y Canadá. Sí, ¿eso qué nos está diciendo? Que no nos gusta tener las cosas regulares o queremos que otro lo haga. Sí, o sea, eso es bien importante. Segundo, que los mensajes de nuestra sociedad, no ha habido un programa, no hay varios programas que nos puedan decir que el testamento es, que las cargas del testamento. Todo el mundo es, diga usted qué es lo que quiere y ya su carta a Santa Claus y los Reyes Magos. Pero sin embargo, nadie nos dice que hay cargas que cumplir y que todo tiene un, un lado de aceptación, pero siempre va a estar condicionado a cumplir con N requisitos. Tercero,
a veces pensamos que el hecho de ser heredero ya me da el derecho a poder yo hacer lo que quiera, cuando realmente estamos viendo que, que hay que nombrar un albacea que sea el representante de todos los bienes de la persona que falleció, porque no todos van a poder hablar. Deben de nombrar a una sola persona. Y con esa finalidad poder lograr el objetivo. Y el 23 de marzo del 2023 sale precisamente que la petición de herencia, momento en que empieza a correr el término para la prescripción. ¿Sí? Y es en el momento en que tú te das por entera del fallecimiento. Y a partir de ahí empieza a correr, y es muy interesante los términos que marca, porque, como decimos, entonces siempre hay un Estado que nos va a cuidar, porque también mencionaron ustedes algo. Si yo no hago que la rueda gire, se empobrece México. O sea, necesitamos que le siga el siguiente dueño, pero también, ahorita vamos a ver, pero vamos a terminar esta parte, vamos a ver que entonces puedo adelantar mi decisión y yo decir qué va a pasar. Es decir, en vida ya decir, no me arrepiento, y aquí está, heredo en vida, que no es tal como tal, pero sí realmente ya declaras otros dueños y empiezas a ver cómo se van a comportar a través de figuras como el fideicomiso, o como ya transmitir la propiedad, o como la reversión de hipoteca, pero eso es posterior a que dices, no, al testamento no. Yo por eso no recomiendo al 100% el testamento, porque si no estoy debidamente con el conocimiento, con la responsabilidad de la carga de los bienes, pues entonces lo más seguro es que se quede en el mismo estado, y que tarde que temprano el Estado recupere esos bienes. Entonces, sin una cultura, seguramente perderé esos bienes. Para cerrar esa parte, no sé, Ruth, ¿algún punto, algún comentario? Algo que yo he notado típico es, compro mi casa de Infonavit, mi casita, pero tengo un dinerito y hago un cuartito arriba, pero pues no lo declaro o no cumplo con, o sea, le pagué al albañil y lo construí arriba. Ruth nos lleva a escenarios muy comunes, muy reales, muy realistas. ¿Es sujeto de heredar un bien que ya fue modificado de como yo lo compré en su momento? ¿Es sujeto de heredad? Claro que sí, porque hay una escritura. ¿Sí? Pero eso quiere decir que la persona heredera, cuando se adjudique el bien, va a tener que regularizar la informalidad de no haber cumplido con los derechos del pago de derechos por la ampliación, y los derechos que tienes que pagar para escribir esos metros cuadrados en el registro. El problema es que no entendemos que cuando yo compro una propiedad nueva, en el registro dice 46 metros cuadrados, y que cuando yo le adiciono otros metros cuadrados, allá ya quedó diferente a la realidad. Y que si no lo hice bien, con los permisos y cambiando todo, inclusive haciendo una manifestación y modificando la escritura, ¿sí? Entonces mi patrimonio, en lugar de acrecentar el valor, va a disminuir de valor. La gente no lo entiende. Y todavía vemos en las periferias de la Ciudad de México, esta casita tiene un cuarto más que yo se lo hice y por eso vale más. Eso él cree, pero la realidad perdió. Pero se debe de aprovechar de la ignorancia y el desconocimiento de la gente para poder vender su casa con más valor, aunque no lo tiene. Degradó el valor. Pero entonces, como lo que decías, para que ya, mi mamá me lo heredó de una casita de 45 metros cuadrados a una casita de 90 metros cuadrados, ¿sí? Si me lo hereda, o sea, ya entró al sistema ese cambio, ¿no? De su mamá de Ruth a Ruth. Pero a mí no me alcanza ni para adjudicarme el bien. Ya no se diga actualizar la información, porque todo eso implica dinero, Claro. ¿no? Y mis impuestos van a ir de conformidad a la nueva construcción, ¿o? Deberían de ir de acuerdo a la nueva construcción, y estás evadiendo impuestos. Oh my God.
Ok. Bueno, mejor sigamos. Estimado Víctor, antes de entrar a la siguiente etapa. No, fíjate, es interesante, ¿no? De repente ver esa evasión que puedo tener de mis responsabilidades, estas malas decisiones que puedo tener, estas decisiones que puedo tomar sin la debida asesoría, sin el debido análisis, ¿no? Y yo pensaría en esta parte, imaginemos que que no existe la palabra muerte, que no existe el concepto muerte en nuestras vidas, en nuestro vocabulario. Y, y incluso hemos visto a lo mejor alguna película o alguna serie o algún relato, ¿no? O algún relato de ciencia ficción en donde somos seres inmortales o donde se presentan seres inmortales. ¿No? ¿Qué sucede cuando no hablamos de la muerte? Cuando la muerte no es una realidad. ¿Qué sucede cuando, cuando no hay la realidad de la muerte? Ya sea como realidad o simplemente como evasión, ¿no? ¿Sabes qué sucede? La vida pierde su intensidad. La vida se empobrece. La vida pierde valor. Entonces, hablar de la muerte, el hecho de que enfrentemos esa realidad, ¿no? Que muchas veces resulta muy incómoda. Yo estoy seguro que para muchos puede resultar muy incómodo hablar, incluso la visión en la que hablábamos en el segmento anterior, esta visión de verme como un cadáver, ¿no? Puede resultar muy perturbador para algunas personas. Cierto. Y entonces yo abogo porque evadirlo, porque quitar la muerte de nuestro horizonte empobrece la vida. Nos hace que la vida pierda intensidad, que la vida pierda su valor. El valor tan enorme que le damos a la vida es precisamente porque es finita. Imagínate que fueras inmortal, ¿no? Dios, si no hago esto hoy, lo hago mañana o pasado o dentro de un año, no importa, ¿no? O sea, me voy de viaje, ay no, ¿para qué? Pues puedo irme dentro de un año o dentro de una semana o dentro de 3 meses, ¿no? Claro. No, la vida pierde totalmente su intensidad. Y ahí es a donde yo quisiera ir, como a esta visión de que hablar de la muerte es también hablar del cuidado de mi vida. Tener en cuenta la realidad de mi muerte y qué va a pasar con mis bienes desde el punto de vista, no sé, testamentario, ¿no? Es cuidar mi vida. Es también ponerle atención a la responsabilidad que tengo de estar vivo. Ujú. Eso me lleva a pensar, o sea, entonces te refieres a que si yo tomo en cuenta la muerte, quiere decir que me voy a cuidar porque voy a primero cuidar mi cuerpo pensando en que no solo sí puede venir repentinamente, pero puede venir hasta el ocaso de mi vida, ¿no? O de mi cuerpo, y que si no lo cuidé, no fui responsable con cuidar mi salud, el bienestar de mi cuerpo, mis hijos van a cargar con una mujer achacosa y que va a ser muy costosa porque hay que cuidarla de diabetes, hay que cuidarla de la artritis, hay que cuidarla de la presión alta. Entonces ya no fui responsable en mi juventud, ¿no? Pensé que iba a ser joven toda la vida y no cuidé mis alimentos, no cuidé de ejercitarme, porque yo pensé que esto era para toda la vida. Muy bien, sí, lo pones muy bien en un escenario muy realista, que es tener la presencia de la muerte me hace cuidar mi vida, enriquece mi vida.
¿sí? El que yo pueda hacer mi testamento, poner mis bienes en orden, en cumplir con mis obligaciones patrimoniales, testamentarias. Y bueno, estamos hablando de eso, pero hay muchas otras, ¿verdad? Claro. Pero cumplir con esas obligaciones es cuidar mi vida, es aportarle algo bueno a mi vida. ¿Sí? Y lo Sí, pones muy que bien, muy también claro. podría ser considerarse decir, a ver, si sé que yo no soy eterna, mis hijos están pequeños o van creciendo conmigo, tuve la oportunidad de construir un cuartito más, es dentro del costo de ese cuartito, es ir a investigar qué es lo que tengo que hacer para poder construir un cuartito más y enseñarle a mis hijos, mira, antes de construir un cuartito más, tenemos que ir a la delegación, A obtener un tenemos que permiso a obtener un permiso de construcción de remodelación. y hasta tal vez contratar a un arquitecto que me vea si los cimientos de mi casita aguanta un piso extra. O sea, es mucho conocimiento el que estamos omitiendo por vivir bien, pero hasta cierto punto pensamos que nada va a pasar. No va a Pero pasar te fijas, nada. ¿cuánto cuidado le pone a mi vida? Sí, No, yo ya no voy a estar, no, algún día. Pero esto que nos presentas es cuánto cuidado le pone a mi vida y a los que me rodean. Y debemos de entender, para no realmente tener un remordimiento, un peso de conciencia, reitero lo mismo, que a veces se nos puede hacer bien difícil. El 99% de la gente era analfabeta en 17. No traemos la cultura. Ruth ahorita acaba de mencionar, es que construí uno para mi hijo, el cuarto. Eso no es crecimiento. Estás creciendo en base a una necesidad que tú ni siquiera tal vez la querías, no la planeaste, no pudiste observarla de una manera adecuada. Eso te genera, necesitamos generar una cultura de cumplimiento normativo, una cultura familiar en la cual nos dé el saber que todo tiene una carga. Y por eso yo he mencionado hasta el cansancio. ¿Yo cuánto cuesto ahorita? Yo, desayuno, comida, cena, baño, agua, teléfono, o sea, todo cuánto cuesto. Porque si no, entonces, lógicamente, estoy condicionando mi supervivencia a alguien más, a mi hijo, a mis hijos, a alguien más, al gobierno, aquí, allá. Y entonces esos detalles que no se observan bien, porque antes, pues es que eso se va con el amor. No, tenemos que pasar de una sociedad de nada más satisfacer, crecer por necesidad, a crecer sosteniblemente con un cumplimiento de obligaciones. Porque entonces, si creces por necesidad, no pagas impuestos. Si creces por necesidad, nada más creces y no cumples, porque dices, lo importante es taparme del agua, no ver si voy a pagar impuestos. O sea, entonces necesitamos evolucionar. Y el testamento es parte de eso. claro. ¿Sí? Porque ahora, es que es para los ricos bienes y deudas. No, es para todos porque están nuestros órganos, porque está el yo digital, porque está también nuestros bienes y derechos, de que todos por ahí tenemos algo, nuestros muebles, nuestra cama, nuestras cosas, que realmente ahí es donde viene el cómo interactuar con mi patrimonio. Me recuerdo de una enseñanza de una persona que ya no está en este plano, pero que fue el director de sistemas de Servín, Banca Servín, ¿se acuerdan de eso? Sí, y que decía, mira, mi ropa interior le pongo fecha de compra, porque tiene una fecha de caducidad y no puede estar más de esa fecha, porque se desgasta, se tiende, me genera problemas, hasta problemas circulatorios, y digo, todo eso, por una ropa interior. Es una responsabilidad de todo lo que estoy Una gran haciendo. responsabilidad. Sí, o sea, ¿sí me explico? ¿Y cuántas cosas Y dejamos cuidado. de hacer y que lógicamente eso se traduce en testamentos hechos al aventón, sin saber realmente mis derechos y obligaciones? Y entonces le dejas a una persona una casa en la que tú viviste y que vale 5 millones, pero que el pobre no puede pagar los derechos
y qué tarde que temprano el Estado se la va a apropiar, o va a terminar malbaratándola con alguien más. Es decir, tenemos que ser responsables, lo que tú decías, responsables en la vida y en la muerte. No sé cómo lo veas de eso, porque en la muerte sí, me encantó un video que, digo, me encanta la película de Gladiador, los hechos que hagamos en la tierra van a retumbar por toda la eternidad. Y es cierto, si tú dejaste a alguien una propiedad que no le dejaste cómo cumplir, no lo cultivaste, te van a recordar bien o mal toda la eternidad. Sí, no, no, hablar, hablar de la muerte nos lleva a pensar en la vida, ¿no? Nos lleva a cuestionarme la vida, ¿no? Si mi vida se va a terminar, si yo ya no voy a estar, si voy a, si tengo estos bienes, he hecho este patrimonio y un día no voy a estar, ¿no? Me lleva a enriquecer mi vida, me lleva a Ujú. preguntarme acerca de la vida. Entonces, no tengamos miedo de hablar de la muerte. De hecho, fíjate, hay muchos estudios en psicología que, que han visto, ¿no? Personas que han tenido experiencias muy cercanas a la muerte, cómo, cómo se sobreponen a eso, ¿no? Y cómo cambia su perspectiva de la vida generalmente, ¿no? Eh, el, eh, el hecho de enfrentarte a la cercanía de la muerte puede, en muchos casos, por lo general se da que la persona retoma su vida con una nueva visión, con una nueva y renovada visión de la vida, con un nuevo sentido de valor de la vida. ¿Por qué? Porque estuvo muy cerquita de la muerte. Ujú. Entonces, ese hablar de la muerte, ese, ese tema que puede resultar incómodo, eh, insisto, tenemos que sobreponernos a eso y ver cómo hablarla, nombrarla, incorporarla a la vida, la enriquece. Y entonces me hace cuidarla más, ¿no? Y dentro de eso está, ¿no? El responsabilizarme, ¿no? Hablando, me gusta mucho este paralelo, entre cuidado y responsabilidad. ¿Sí? Ujú. Si quiero cuidar algo, si quiero cuidarme a mí mismo, si quiero cuidar el valor de mi vida, es muy bueno, ¿no? Pensar en responsabilizarme de todo aquello que tenga que responsabilizar. Claro. Donde ves tú la cultura de una sociedad, de una familia, de un núcleo, de una, de, de una agrupación, es la primera etapa del ser humano es yo adquiero bienes. Cuando ves la madurez de una familia, es yo trabajé no para acrecentar o para obtener, sino para mantener a través del tiempo. Eso representa otra cultura de familia. Y que eso en México no lo tenemos porque crecimos como por la necesidad. Entonces ya llegamos a tener cansados, Ujú. sin la cultura y sin el ánimo de querer aprender cómo mantener y cómo, si por acrecentar y por adquirir y por incrementar descuidé, pues menos se los voy a dejar si los descuidé y no los conozco a mis herederos. Entonces terminamos con más vacíos, eso es un punto importante, porque entonces llegas y dices, yo he conocido a gente que ha cambiado 10 veces de testamento, es que hoy me contestó mal, Ujú. pues sí está bien, tiene derecho a cambiarlo, y si el último valdrá, pero en estricto sentido, no generaste cultura, no generaste, no conoces a la gente con la que convives, no sabes que ellos no saben autocuidarse y que no son autosuficientes y que yo por qué los invito a generar ese estudio de autosuficiencia para la libertad. ¿Cuánto cuesto? Porque si yo veo cuánto cuesto y veo cuánto produzco, veré todo lo que me falta del no de dinero, sino de conocimiento para estar adaptado a la realidad. No sé ustedes qué piensen.
No, pues sí. Pues esto sería el preámbulo del testamento. Entonces, Sí, o sea, claro. todavía ni entra. No. Sí, completamente de acuerdo. Entonces, yo diría que hagamos una relación de bienes y deudas, que una vez hecho eso, también si entre mis bienes hay algo que no está regularizado, que no puedo demostrar que es mi propiedad, a empezar a hacerlo, y que también si mis hijos vayan viendo que voy a hacer este nuevo trámite, porque en su momento no voy a estar y ellos tendrán que hacer el trámite para que Ujú. pase a su nombre, o sea que hay que hacer y pagar derechos, ¿no? Y también eso implicaría entonces una cultura, primero, emocional o Claro. psicológica, y de que sé que no voy a estar viva, no voy a tener vida toda la vida, valga la redundancia, no voy a, o sea, no es, como dices tú, la finitud, apreciar la finitud de la vida, ¿no? Por lo tanto, tengo que dejar enseñanza y cultura a los que vienen atrás, y también tendría una cultura jurídica y económica. Todo eso implica el hacernos responsables, como Para decías. mantener. Estimado Víctor. Pues yo cerraría con esta frase, palabras más, palabras menos, de Irving Yalom, que él dice, la muerte nos, nos destruye, la muerte nos acaba con nosotros, pero la idea de la muerte nos salva. No, es como Sí. linda la frase. Con eso cerraría. Y gracias, gracias por la Entonces, orientación, no, pues muchas gracias por el a apoyo. ambos, porque realmente se nutrió con la realidad este programa, con los conceptos del análisis del temperamento, con saber que realmente la verdad es que tanto hemos convivido aparentemente con la vida que lo único que hemos hecho es temerla a la misma. No la hemos enfrentado como debemos de enfrentarla con conocimiento, ¿sí? Porque yo reitero lo que he mencionado en varios medios, que es, si no tengo el conocimiento integral de qué es un testamento, ni te acerques al notario. Si no tengo tampoco el conocimiento de las personas con las que convivo y a las que les quiero dejar algo en mi vida, primero métete y estudialos, ¿sí? Y si no, pues mejor se lo dejamos al Estado, porque al final él lo va a terminar teniendo. Entonces, no quiere decir que llegamos a romper el globito. Quiere decir que tenemos una gran aventura del conocimiento y que a veces nada más le damos importancia a tener y que olvidamos el mantener las cosas en el estado en que se encuentran. Y hay una gran psicóloga española que menciona que a veces no entendemos que la felicidad es el silencio. El silencio de haber cumplido con tus obligaciones. El silencio de haber hecho el día de hoy avanzar un poco más en conocimiento. Es el silencio de haber sentido satisfecho de que el día de hoy estoy dejando menos problemas y que el día de hoy ya, si empecé el día de ayer con que nada más soy autosuficiente al 30%, el día de hoy ya soy al 31%, mañana al 36%. Y no entendemos que eso es una evolución continua, que por eso lucharon en la revolución, por eso se generó la constitución y que por eso tenemos unas grandes instituciones como México las tiene, que mantienen a México en un nivel importante, deseable para muchos, pero es por las instituciones, que hubo grandes hombres atrás que trabajaron para mantenerlo. Entonces, muchas gracias. Nos vemos en la próxima, en otro programa de La Otra Cara de Educación. Quedaron muchas dudas. Esperamos realmente poderlas abarcar en un siguiente programa. Vienen muchos temas también adicionales, como la economía circular, pero cuenten con que volveremos a tratar este tema antes de fin de año, porque este año es el año de la jornada notarial. Y creo que en lugar de ser el momento de ir al notario, es el momento de dedicarle a ver cómo puedo mantener las cosas como están y con más cultura para los que pueden llegar a heredar. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima en su programa La Otra Cara de la Educación.